Derecho Penal 2. Habíamos empezado a estudiar el párrafo quinto del título quinto del Código, los delitos de malversación de caudales públicos. Y ya habíamos dicho algunas cuestiones, pero como siempre, para retomar la idea y no perder el hilo, digamos de nuevo que estamos hablando de una situación, ¿no es cierto?, en la cual el bien jurídico comprometido es el patrimonio. Pero a diferencia de lo que ocurre más adelante, el perjudicado es el tercero que es víctima del engaño, que lo induce a error, el error lo induce a una disposición patrimonial y eso es lo que le causa el perjuicio económico. Es un particular. Acá el sujeto pasivo somos todos, porque es el Estado de Chile, el patrimonio del Estado de Chile. Acotando más la expresión, el patrimonio del fisco, porque el representante, ¿no es cierto?, económico o patrimonial del Estado de Chile es el fisco de Chile. Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, cuál es el bien jurídico protegido, el patrimonio del Estado de Chile. Hay quienes, como no sé si lo dije en la clase anterior, hay quienes sostienen que es más importante que este bien jurídico, que el patrimonio del Estado de Chile, es más importante el deber de probidad. Claro, el deber de probidad. ¿Por qué? Porque evidentemente que la ética en términos morales, si pudiéramos decir así, ¿no es cierto?, siempre va a ser más importante que la propiedad, que el patrimonio, ¿no es cierto? Sí, pero resulta que muchas veces, ¿no es cierto?, esta ética que no cumple el sujeto activo, que es el funcionario, en realidad a él no le causa ningún problema, el bien jurídico probidad. Así que bueno, en todo caso, dejo abierta la discusión para que ustedes piensen qué es lo más importante, que va a depender evidentemente de los intereses del particular o de los intereses del fisco. Ese es el punto. Bien, entonces habíamos visto, ¿no es cierto?, que como estamos dentro de los delitos que cometen los funcionarios públicos, no nos olvidemos que el título quinto justamente se apartó de la norma que consideraba el bien jurídico protegido como el que servía para clasificar los delitos, ¿no es cierto?, y para explicarlos, ¿no? Y acá es el sujeto activo el que sirve para esto. Entonces, es el sujeto activo el funcionario público. Y en relación con la malversación, también habíamos dicho que se distinguía, ¿no es cierto?, una distinción en modalidades de malversación principales y accesorias. Y dentro de las principales está la malversación o sustracción, que a su vez se subdivide o subclasifica en apropiación o sustracción dolosa y culposa. Está también después la distracción o uso indebido, en donde allí lo importante es lo que se denomina la intención de reponer, que en este caso el legislador la prevé, esta intención de reponer. Y la tercera modalidad principal de la malversación de caudales públicos tiene que ver con la aplicación pública diferente. Y después habían dos modalidades secundarias,
que consistían básicamente en la negativa a hacer un pago y la negativa a entregar una cosa. Pero en realidad estas dos últimas figuras, la negativa a hacer un pago y la negativa a entregar una cosa, se asimilan en realidad a la malversación, no son propiamente una malversación, se asimilan a la malversación. Bien, entonces también habíamos empezado ya a estudiar la malversación, ¿no es cierto?, en su versión dolosa, y por ahí es que habíamos quedado. Seguramente si repito algo es con la idea de que no se pierda el hilo, ustedes, ni yo. Entonces la apropiación dolosa está considerada dentro del artículo 233. Como siempre el código, no se olviden ustedes de cuando analizamos o hablamos de la ley positiva, siempre es conveniente tener la ley, ¿no es cierto?, a la mano porque la memoria es frágil. El artículo 233 sanciona al empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga. Y la sanción va a ir dependiendo de la cantidad, ¿no es cierto?, que se malverse. De 1 a 4 unidades tributarias mensuales, de 4 a 40 y de 40 hacia adelante. De 40 hacia lo que sea. Así lo dice el 233 en el número 1. Con presidio menor en su grado medio a máximo si la sustracción excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de 4 unidades tributarias mensuales. Porque la ley hay que tener en cuenta que a veces, ¿no es cierto?, sanciona en unidades tributarias anuales. Entonces ahí la unidad tributaria se multiplica por 12 nomás. Segundo, con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo si excediere de 4 unidades tributarias mensuales y no pasare de 40 unidades tributarias mensuales. Y tercero, con presidio mayor en su grado mínimo a medio, alta la pena, ¿cómo se llama?, de 10 a 15, de 10 años y un día a 15 años. Con presidio mayor en su grado mínimo a medio, hasta 15 años, si excediere de 40 unidades tributarias mensuales. Aquí hay una modificación reciente, creo que lo dije en términos de país, ¿no es cierto?, porque de las modificaciones del 2018. Claro, es reciente, hace 2 años atrás prácticamente, del 20 de noviembre del 2018, porque empezaron a haber desde hace muchos años que están estas sinvergüenzuras, ¿no? Hace muchos años. Entonces, claro, ahí hay que subir la pena, porque antes las penas eran sin comentario. En todos los casos, cualquiera que sea la cantidad, ¿no es cierto?, malversada, con las penas de multa del doble de lo sustraído y de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargo y oficios públicos. Para cargo y oficios públicos. Usted tiene señaladas acá en el propio artículo, tiene señaladas estas penas accesorias, de multa y de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargo y oficios públicos. Claro, ¿no es cierto?, queda uno ya, ¿no es cierto?, con malos antecedentes para volver a trabajar en la administración pública. ¿Quién le va a tener confianza? Difícil. Bien, entonces, analizando esta conducta, ¿no es cierto?, habíamos dicho que los caudales, creo que habíamos dicho, ¿no?, si no lo estoy repitiendo, que los caudales se referían al dinero, ¿no es cierto? Cuando la ley era de caudales, está hablando de dinero. Y cuando habla de efectos públicos, se refiere, ¿no es cierto?, a los títulos, a los muebles y a los valores negociables al portador.
o a los títulos negociables al portador, que es lo mismo. A los muebles y a los valores negociables al portador, cuando habla de efectos. Entonces, dinero y, por otro lado, muebles y valores negociables al portador. Este artículo castiga al empleado público que, teniendo a su cargo caudales públicos, efectos públicos, caudales de particulares y efectos de particulares. Claro, lo dice la ley. El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares, no solamente se trata de caudales o efectos del Estado, ¿no? Sino que también pueden ser lo de particulares, ¿no? Y estos, ¿cómo llegaron al funcionario público? Llegaron a través de un depósito, de una consignación o de un secuestro. Todas instituciones del derecho civil. El depósito, me parece que lo mencioné en la clase anterior, pero no les comenté mayormente la disposición. El depósito aparece conceptualizado en el artículo 2211 del Código Civil. Estoy con el Código Civil, ¿eh? 2211. Libro cuarto, título 32 del Código Civil. Artículo 2211. Llámase en general, lo dice la ley, llámase en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. En general, entonces, porque hay varios tipos de depósitos, hay también depósito judicial. Llámase en general depósito, lo dice la ley, el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. Y agrega en el inciso segundo del 2211 que la cosa depositada se llama también depósito. Depositante, hace al depositario. ¿De qué? De la cosa. Y después hace la distinción en el 2214 y luego lo regula. El depósito dice es de dos maneras: depósito propiamente dicho y secuestro. Y habla en el 2215 del depósito propiamente dicho como un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. A voluntad del depositante. Luego, en otro artículo, que es el 2236, se refiere al depósito necesario. El depósito propiamente dicho se llama necesario cuando la elección de depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante. Y por último, en relación con el depósito, se habla del secuestro. El 2249 señala que el secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos
en manos de otro, de un tercero, que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestro. Secuestro. O sea, tenemos ahí una brevísima, ¿no es cierto?, explicación de los tres tipos de depósitos más conocidos. El depósito propiamente dicho, el depósito necesario y el secuestro, ¿no? Por eso que también creo que el depósito judicial se llama también secuestro, porque la cosa queda en manos de un tercero, el juez, que se la tiene que entregar al que obtenga, ¿no es cierto? Obtenga. ¿Qué? ¿Obtenga qué? Una decisión en su favor. Entonces, ahí tenemos cómo pueden llegar a manos, ¿no es cierto?, del hechor empleado público, estos efectos o valores en depósito. Ahí hablamos del depósito. La segunda manera, ¿no es cierto?, en que pueden llegar es la consignación. La consignación. La consignación, mejor dicho, el código se refiere a la consignación en el artículo 1599. Libro cuarto, título 14, del pago por consignación. Para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor. El pago es válido aún contra la voluntad del acreedor mediante la consignación. Y en el artículo siguiente describe lo que es este pago que se hace al acreedor. Se utiliza mucho en los tribunales, ¿no? También uno puede consignar de otra manera, pero normalmente cuando hay que pagar en un tribunal se consigna en la cuenta corriente del tribunal, y es un pago por consignación también. En el 1599, ¿no es cierto?, el Código de Bello dice: la consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la persona de éste, y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. Entonces, la consignación ocurre cuando se deposita la cosa que se debe, cuando, dicho de otra manera, no la quiere, ¿cómo se llama?, el acreedor, o no comparece a recibirla, o existe, desde el punto de vista del que debe, incertidumbre respecto de a quién le debe. Entonces ahí uno puede pagar por consignación. A propósito, para los que no han tramitado todavía en los tribunales en estas causas civiles en las que necesitan hacer una consignación en un tribunal. Si existe un litigio y se necesita consignar una suma de dinero, ahí es muy fácil, porque lo único que se necesita es hacer, ¿no es cierto?, una consignación en la cuenta corriente del tribunal. Cuando las cosas eran normales, ¿no es cierto?, las consignaciones se hacían yendo al Banco Estado, que es el banco en donde está la cuenta de todos los tribunales de la República, y ahí se consignaba. Por ejemplo, alguien quiere participar en un remate, incluso ni siquiera siendo parte en un juicio, quiere participar en un remate y se exige, ¿no es cierto?, dentro de las bases para la subasta que, ¿no es cierto?, se tenga, normalmente se exige, para poder hacer posturas, se exige presentar una boleta de consignación por el 10% de lo que va a ser el remate. Es decir, si la propiedad se vende en 90 millones, debería tener consignado 9 millones, el 10%. Y después se consigna el resto, pero para poder hacer posturas, que se llama.
Eso es fácil. Pero también usted puede pagar por consignación cuando el acreedor no le quiere recibir el pago. Y cuando no le quiere recibir el pago, porque uno dice, bueno, ¿cómo al que le están debiendo no quiere recibir el pago? Qué raro. Claro, porque a lo mejor el acreedor, ¿no es cierto?, puede tener diversas actitudes. Pues, a lo mejor quiere cobrar, que lo normal quiere cobrar un interés mayor, o se discute la fecha desde la cual le quiere cobrar el interés, o a lo mejor se quiere quedar él con una propiedad y prefiere, como se llama, que la propiedad salga a remate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esos casos también aquí la ley habla de, ¿cómo se llama?, la consignación. Habla de la consignación que se puede hacer de esta manera según el 1599. Entonces ahí, ¿no es cierto?, se puede consignar y ahí a través de una notificación, ¿no es cierto?, al acreedor se le señala que se va a entregar la... Esto sale hasta en el libro de práctica forense, este pago por consignación. Del pago por consignación. Otra forma en que este empleado público, ¿no es cierto?, puede estar a cargo de estos efectos, dinero, o de estos valores, que son muebles o ¿cómo se llama?, valores al portador. Y por último está el secuestro. Caudales y valores. Y por último está el secuestro en el 2249. 2249. El secuestro es el depósito de una cosa que se discutan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirlo al que obtenga una decisión a su favor. Es decir, es una forma de depósito, el secuestro, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos alguna explicación respecto de estos contratos, ¿no es cierto?, de los cuales habla el código, y de un medio de pago, ¿no es cierto?, de un medio de pago. El pago, ¿no es cierto?, es la prestación de lo que se debe. Y una de las formas de pago es el pago, ¿no es cierto?, por consignación. Ahí también pago por subrogación, etc. Así que ahí tenemos explicado cómo entonces el empleado público tiene a su cargo los caudales de efectos públicos o de particulares. ¿Cómo llegaron a él? ¿Cómo llegaron a él? Al empleado público, en depósito, consignación o secuestro. Y luego de que le llegaron a él, lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga. Lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga. Es decir, aquí ya estamos claramente hablando de coparticipación. Porque si estos valores o efectos, ¿no es cierto?, los sustrae o se apropia el propio empleado público, no habría, ¿no es cierto?, si fuera él el único, no habría para qué señalar que puede consentir que otro lo sustraiga, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de coparticipación. Ahora, es complicado a veces, digamos, en general, porque evidentemente que alguien que se está apropiando de caudales o efectos públicos o de particulares, ha pensado cómo hacer esta apropiación o sustracción. No es que de repente, no sé, a lo mejor puede ocurrir también que por un hecho, no sé, grave o que no tuvo tiempo para pensar ni nada y necesitó meter las manos, ¿no es cierto?, en los dineros
llegó y se los llevó. Pero normalmente, por lo menos lo que me tocó a mí, en tantos años en que ejercí la profesión, me tocó en algunas oportunidades, no me recuerdo que me haya tocado representar a funcionarios del Estado, pero sí me tocó representar a empleados de banco, de banco que tuvieron este problema, Entonces, hay una cuestión pensada. Normalmente ocurre como ocurre con la gente que a veces se mete, ¿no es cierto? Son, o dicho mejor, son mulas de los traficantes, es decir, estos que por una suma de dinero transportan drogas, es lo único que hacen. Y normalmente ¿a quién se ubica el traficante? Se ubica a alguien que tiene problemas económicos, lógico. Porque si alguien tiene plata o no tiene problemas, digamos, mayores problemas. Bueno, ya si hace esto encima es porque ya está totalmente maleado, ¿no? Porque si yo tengo un trabajo que me pagan un sueldo decente, etcétera, ¿no es cierto? Y encima me quiero ganar una platita extra transportando droga, bueno, ya ahí ya estoy maleado. Pero ¿a quién se ubica normalmente? Se ubica una persona que está en desgracia, ¿no? Y ahí lo ubican, pues, ¿cuánta gente hay que tiene problemas, en este caso económicos? Hay otros que tienen problemas económicos derivados de otros problemas más graves, a lo mejor, ¿no? ¿Cuánta gente, ¿no es cierto?, que, no sé, tiene a su señora enferma, o tiene a un hijo enfermo, o un pariente cercano, etcétera, y no tiene ni uno, ¿eh? Y tiene, como se llama, que intentar cometer este delito tan grave porque le ofrecen una plata que no la va a conseguir trabajando un mes, digamos, ¿eh? Bien, entonces, acá también. Y entonces, como se trata de un delito de apropiación, de sustracción, entonces, ¿cómo sabemos en los primeros momentos si efectivamente se cometió el delito o se trata de un error o un error que puede ser, ¿no es cierto?, un error cuando se revisan las arcas fiscales en este caso, ¿no es cierto?, y puede haber un error en la contabilidad, etcétera, etcétera. A lo mejor otro cometió el delito y se lo están achacando a él. Entonces la ley tiene que haber ido creando algún tipo de actuación para cuando ocurren estos casos, para tener más seguridad para el Estado y para el funcionario. Y por eso que la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, en el artículo 85 de esta Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece una presunción legal de haberse cometido este delito de apropiación o sustracción, que también se llama peculado. Cuando el funcionario, al ser requerido por la Contraloría, no presenta debidamente documentado, subrayado eso, lo requiere la Contraloría, en otras palabras, pero le dice, oye, mira, está faltando plata aquí, plata que es del Estado o plata de un particular, que la recibiste en depósito, en consignación o secuestro, está faltando plata acá. Entonces, le dice esto, ¿no es cierto? Entonces le dice, aquí hay una apropiación o sustracción de dinero, efecto, lo que sea, o los dos. Y entonces, ¿no es cierto?, el funcionario debe presentar debidamente documentado el estado de las cuentas a su cargo. Lo dice la ley, artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría. Entonces, le hace el cargo a la Contraloría y el empleado contesta presentando documentadamente, ¿no es cierto?, el estado de las cuentas a su cargo. Bueno, aquí estamos hablando de gente que está relacionada con las plata, digamos, con profesiones de los contables,
Estamos hablando de contadores públicos, de ingenieros comerciales, de economistas, etc. ¿no? Lo señalamos y se lo voy a leer porque es importante esto, ¿no? Es importante. ¿No? Porque imagínense ustedes que el aparato del Estado es grande, ¿no? Y además que han pasado cuántas veces estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que dice a la letra este artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República? Dice lo siguiente: todo funcionario, como asimismo toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague fondos de los mencionados en el artículo 1, rendirá a la Contraloría las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazo que determine esta ley. ¿Sí? Tiene que estar rendiendo cuentas, ¿no es cierto? De hecho, incluso hay un juicio que se llama así, juicio de rendición de cuentas, si es que hubiera alguna duda. Que otra cosa también que admite un comentario, que lo voy a hacer inmediatamente después que lea el inciso segundo de este artículo 85. Cuando un funcionario, aquí, esta es la parte importante, cuando un funcionario, al ser requerido por la Contraloría, no presente debidamente documentado el estado de la cuenta de los valores que tenga a su cargo, se presumirá que ha cometido sustracción de dichos valores. Se presumirá. Se presumirá. Para los efectos de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría. Es decir, es la Contraloría la que presume que ha cometido el funcionario apropiación o sustracción cuando no presenta debidamente documentado los estados de cuentas a su cargo. No se vayan a equivocar ustedes y vayan a pensar, oye, mira que hay una presunción simplemente legal del delito. Y no nos hayan enseñado que los delitos no se presumen. Sí, claro, no se presumen. Por eso que le hago la aclaración. No es que se presume el delito. Aquí es la Contraloría la que, como requirió al funcionario de que hay un faltante, por decirlo así, ¿cierto? Y el funcionario, dentro del plazo que le determinó la Contraloría, no presentó debidamente documentadas las cuentas a su cargo, presume que hay una apropiación o sustracción para la Contraloría. No es que esté condenado por una presunción por el delito penal que estamos analizando. Claro, ¿no es cierto? Ya. Bien. Ocurre que como una especie, ¿cómo pudiéramos decir?, de respeto a los derechos de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Funcionarios públicos, y en virtud de algunos principios, pues, ¿no es cierto?, de algunos principios. El primer principio, ¿no es cierto?, el derecho a la presunción de inocencia, a la presunción de inocencia, básicamente. El derecho a la propiedad, que está garantizado en el Estatuto Administrativo, etcétera. Una serie de, ¿no es cierto?, de derechos que tienen los funcionarios. Normalmente se inicia un juicio de cuentas. Un juicio de cuentas. Y ahí se discute, ¿no es cierto?, en sede civil, esto está en el Código de Procedimiento Civil. ¿Cómo se llama? Ahí se inicia en virtud como se inician todos los juicios civiles, con la demanda, ¿no es cierto?, se inicia la tramitación de un juicio civil. Claro, si en el juicio civil se acredita que las cuentas a cargo del funcionario no cuadran y faltan, va a ser difícil que no cuadren las cuentas y le sobre plata al funcionario, ¿no es cierto? No seamos... Ni siquiera debería darle explicación, pero la doy por si acaso. Siempre va a faltar plata, porque si no, no pasarían estas cosas. Y se inicia en esa sede civil. Entonces, si ahí ya se demuestra que el funcionario no presentó debidamente documentadas las cuentas a su cargo, entonces ahí ya se va a iniciar el juicio penal. Y termina el artículo, en el inciso tercero, señalando lo siguiente: no obstante, la fiscalización de la inversión de los fondos fiscales que perciban personas o instituciones de carácter privado
por leyes permanentes, a título de subvención o aporte del Estado, para una finalidad específica y determinada, se limitará a establecer si se ha dado cumplidamente cumplimiento a dicha finalidad. Se limitará a establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad. En caso de que se produzcan reparos sobre la materia, las acciones que procedieren serán entabladas ante la justicia ordinaria directamente por la Contraloría General o por el Consejo de Defensa del Estado, que es el representante de los intereses del Estado. En otras palabras, defiende los intereses del Estado. Sin perjuicio de poner los reparos en conocimiento del presidente de la República para los efectos que procedan. Para los efectos que procedan. Así que ahí tenemos, ¿no es cierto?, una medida que está contemplada en una ley, ¿no es cierto?, cuyo objeto es evitar, ¿no es cierto?, que desaparezcan los bienes del Estado, aunque acá también se trata de bienes de particulares, que podrían tener a su cargo el funcionario público. Elementos integrantes de este delito doloso de apropiación o sustracción, o llamado también peculado. Como lo dijimos, el primer elemento es que el autor sea un funcionario público, es decir, una persona de aquellas que aparecen comprendidas dentro de la descripción de funcionario público que hace el artículo 260 del Código. No nos olvidemos ahí que no solamente es importante, o mejor dicho, no es tan importante quién le paga el sueldo a la persona para determinar si se trata o no de un funcionario público, sino que lo importante es averiguar si el funcionario realiza una función pública en relación de dependencia con el Estado de Chile. Con el Estado de Chile. Claro, ahí tampoco, bueno, el derecho es así, pues el derecho hay que interpretarlo bien, porque también una persona puede estar realizando, ¿no es cierto?, en una institución totalmente privada, a lo mejor una función que se puede entender como que es, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que pretende lograr una función pública, en el sentido de ser en beneficio de la población. Por ejemplo, la Teletón. La Teletón realiza una función pública en el sentido es que pretende hacer el bien a la población chilena, de Arica a Magallanes, ¿no es cierto? Claro, a los niños enfermos, ¿no es cierto? No sé hasta qué edad, ¿no? Y también a personas mayores, realmente he visto a personas mayores, no sé. Realiza una función pública, ¿quién lo va a negar? Pero no ese es el sentido de la ley, ¿no es cierto? Sino que realiza una función pública, pero en relación con el Estado de Chile. Claro. ¿Se entiende, cierto? Segundo requisito, que tenga a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro. Eso ya lo comentamos, ¿no es cierto? Que tenga a su cargo. Que tenga a su cargo. La plata, ¿no es cierto?, el dinero, o los efectos públicos, es decir, los valores o los títulos al portado, ¿no es cierto?, negociables al portado, se dice. Tercer elemento de este delito es tener los objetos por razón de su cargo o por encargo. Aquí hay que relacionarlo, ¿no es cierto?, con el artículo 238, inciso primero. Las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se haya encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia. Es decir, por encargo.
Repito la disposición del 238, inciso primero. Las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se halle encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia. Eso, ¿no es cierto?, hay que leerlo en relación con esta parte del 233, inciso primero, que dice que lo sustrajere o consintiere que otro lo sustraiga. Es decir, y también con tener a su cargo causar efectos públicos o de particulares. Es decir, tenerlos a su cargo o por encargo, porque aquí está hablando, ¿no es cierto?, la ley en el 238, inciso primero, ¿no es cierto?, de que las disposiciones de párrafo son extensivas al que se haya encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente del gobierno central, por decirlo de alguna manera, del Estado de Chile en su aspecto central, sino que también de algunos estamentos que son eminentemente, ni siquiera regionales, sino que comunales. En este caso se está hablando de las municipalidades en el 238, o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o de beneficencia. Entonces, no solamente los puede tener a su cargo, sino que también puede tenerlos por encargo el funcionario público. Decimos acá en el material que nosotros le entregamos que para los efectos de la configuración del delito no basta solo la calidad de empleado público, sino que es necesario el que tenga los efectos o caudales públicos por razón de su cargo o incluso en ciertos casos por razón de un encargo. Por tales motivos pueden estar en poder del empleado público en calidad de depósito, de consignación o de secuestro. Claro. Hemos ido viendo, ¿no es cierto?, a través, ¿cómo se llama?, de estas clases, de comentarios que voy haciendo de cómo ha ido cambiando, ¿no es cierto?, este país. Nosotros antes éramos el número 1 en probidad. Ahora ya no somos el número 1 hace tiempo, ya pues ahora somos el 2. Ojalá que sigamos en este puesto y no nos conformemos en un tiempo más con averiguar que no somos el 2, que somos el 18 a lo mejor de América Latina, para qué decir del mundo. Entonces en probidad, porque a cada rato se están descubriendo diferentes tipos, ¿no es cierto?, de apropiaciones de fondos del Estado o de particulares. Y el último elemento consiste en que el empleado sustraiga estos caudales o efectos o consiente que otro los sustraiga. Que el empleado público sustraiga estos caudales o efectos públicos o consienta para que otros los sustraigan. Y aquí, como les digo, aparece, ¿no es cierto?, descrita la coparticipación. La coparticipación a nivel de autoría u otras. Si el funcionario consiente que otro sustraiga, importa la coparticipación para determinar si es que la hay, se debe hacer el ejercicio mental abstrayéndose del carácter de empleado público. Claro, para ver si hay coparticipación, ¿no es cierto?, hay que hacer ese ejercicio que hay que hacer en determinadas ocasiones para averiguar si, eliminado in mente el carácter de funcionario público, puede seguir cometiéndose este delito. Puede seguir cometiéndose este delito. Porque de repente, ¿no es cierto?, se comete otro delito. Por ejemplo, si participa un particular
y eliminamos in mente, si eliminamos in mente el carácter de empleado público respecto de la actuación de ese particular, nos encontramos con que ese particular no puede cometer este delito de peculado, pero sí puede cometer otro, el particular, aunque actúe con el funcionario público en la misma acción. Ahí se produce lo que se denomina, ¿no es cierto?, la división del título del delito, cuando se puede dividir el título del delito. Esto lo estudiamos a propósito, ¿no es cierto?, todos los años, a propósito del delito de parricidio. Porque ahí, si se elimina alguna circunstancia, ¿no es cierto?, de las que exige la ley para que haya parricidio, entonces hay que averiguar si el otro que participó y que carece de esa circunstancia personal, comete también parricidio o comete otro delito. De eso se trata. Entonces, claro, acá, si participa el empleado público, el tesorero, digamos, provincial, y participa con un particular, el tesorero provincial va a cometer este delito de sustracción o apropiación, o peculado, como también se llama. Pero el particular va a cometer otro delito que se llama fraude al fisco. Así es que a eso es lo que se está refiriendo acá los apuntes que nosotros entregamos para averiguar si es que hay coparticipación, es decir, si hay coautoría. A ver, para refrescarles la memoria nada más. Si una persona le lleva la pistola al hijo de Juan Pérez para que lo mate, porque los dos quieren, ¿cómo se llama? Los dos quieren quedarse con la plata de Juan Pérez. Y el hijo le pega el balazo a Juan Pérez, su padre. Y el otro, que es un amigo, que no tiene el parentesco consanguíneo, de ningún parentesco, comete también parricidio, porque las circunstancias personales no se trasladan, no se relacionan con el otro, sí las circunstancias materiales. De eso se trata, acá lo mismo. Y cuando empezamos a hablar de este título, nos referimos a esta circunstancia de eliminar in mente, ¿se recuerdan?, para ver qué pasaba con la actuación del tercero que no era empleado público. Ahora, si es empleado público, claro, comete, si el que está de acuerdo con el tesorero provincial, otro empleado público, o en impuestos internos, o sea, hay dos empleados públicos y se llevan entre los dos partes de los caudales o efectos públicos para la casa. Claro, los dos cometen este delito. El problema se plantea cuando hay un particular realizando la misma acción típica, es decir, realizando el mismo verbo rector. El caso que les puse es más fácil, porque ahí matar a otra persona viva, ¿no es cierto? Bueno, cuando se trata de delitos patrimoniales a lo mejor es un poco más difícil. En este caso hay que averiguar, ¿no es cierto?, lo que es apropiarse o sustraer en perjuicio del Estado, etc. Pero también hay una acción típica que se castiga, que es la que representa la ejecución material del verbo rector. Así que de eso se trata. Entonces, la coparticipación. Y sustraer consiste en apropiarse del dinero o los efectos, es decir, en el sentido de comportarse como señor y dueño a su respecto. Claro, comportarse como señor y dueño, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué significa comportarse como señor y dueño? Ejercer, ¿no es cierto?, los atributos del dominio. Es decir, si yo soy dueño de un dinero, puedo disponer de él como yo quiera, gastarlo en lo que quiera, etc.
o con los efectos públicos o de particulares. Puedo hacer lo que quiera, negociable al portador. Eso es comportarse como señor y dueño, es decir, realizar los actos de dueño. Porque distinto sería que se dijera comportarse como administrador. Justamente no es el caso. Porque el administrador, ¿no es cierto?, tiene una función bien específica, que puede realizar todos aquellos actos que importen la conservación de la cosa, pero no la disposición de la cosa. Entonces, un administrador no puede comportarse como señor y dueño, porque va a ser siempre administrador. Esa es la idea. Relacionado con lo que hablábamos delante de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría y de esa presunción de que había peculado cuando notificado, por decirlo así, el funcionario de que había un déficit, ¿no es cierto?, no presentaba las cuentas debidamente documentadas de los valores o efectos a su cargo. Entonces acá hay otra pregunta. La simple existencia de un déficit de caja sin explicaciones satisfactorias ¿es suficiente como para configurar el dolo y hacer efectiva la responsabilidad penal del funcionario público en este caso? ¿Basta con que haya un déficit de caja para hacer efectiva inmediatamente la responsabilidad penal? La jurisprudencia, como siempre, nuestros tribunales superiores, como siempre, han fallado en ambos sentidos. Han fallado en varios sentidos. Para algunos basta el déficit sin explicación para acreditar el dolo y es necesario un juicio de cuentas para acreditar el delito, lo que les decía antes. Por eso que se ha optado por esto del juicio de cuentas. Lo cual también tiene un problema.